Mi nombre es Zoe Villegas, el día de hoy voy a ser su presentadora a nombre de Intellector y a nombre de nuestro director general Alejandro Lara Villegas. Les damos la más bienvenida a todos nuestros asistentes y agradecemos a nuestros panelistas del día de hoy por acompañarnos. Entonces ha llegado el momento de presentarlos, iniciando con Marilu Brahe, ella es de Argentina, Antonio Sola de España, Luis Duque de Colombia, Roy Campos de México y Mario Riorda de Argentina. Les recordamos a nuestros panelistas que tenemos determinado tiempo para poder ocupar la palabra y poder cederla a nuestro siguiente panelista, y al final tendremos una sección de preguntas donde nuestros asistentes podrán preguntar cualquier duda que tenga para poder responderla. Entonces les recordamos también que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestra página de Facebook en Intellector, y también ahí podrán hacernos preguntas y las responderemos. Ha llegado el momento de iniciar, entonces le doy la más cordial bienvenida a todos y empecemos. Marilu Brahe, consultora y analista política especializada en estrategia y manejo de crisis en la comunicación política con perspectiva de género, tanto de campaña como de gobierno. Ha participado en más de 100 campañas electorales. Medalla de plata noticiero de Canal 11 por el esfuerzo y la dedicación como funcionaria de gobierno. Fue vocera y jefa de prensa de salud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Salud de la Nación y asesora del gabinete de la provincia de Tierra de Fuego. En el 2016 ha sido distinguida con el Victory Awards como una de las 12 mujeres más influyentes de la comunicación política. En la Georgetown University de Washington es una de las creadoras y organizadoras del primer seminario internacional en Argentina de Mujeres y Poder, presentado en el 2016 con una gran repercusión. Además, es presidenta de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, Vicepresident of International Association of Politica, miembro del gobierno consultivo de la Asociación Argentina de Consultores Políticos y miembro de Washington Academy of Politica. Marilu Brahe. Luis David Duque, el estratega guerrero. Especialista en opinión pública y mercadeo político de la Universidad Javeriana, candidato a magíster en comunicación política y gobernanza estratégica en la Escuela de Posgrados de Gerencia Política en The George Washington University, consultor en estrategia y coaching para campañas electorales, así como comunicación de gobierno y desarrollo de partidos políticos. Ha participado como consultor en múltiples campañas electorales y organismos gubernamentales en Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, donde se destacaron 13 campañas presidenciales. Luis David Duque es considerado uno de los 5 grandes de la comunicación y estrategia política de habla hispana y uno de los consultores más convocados por candidatos, jefes de Estado, gobernadores, parlamentarios, presidentes municipales y partidos políticos para diseñar planes, estrategias de campaña electorales y programas de gobierno de Latinoamérica. Luis Duque. Mario Riorda. Activista de la comunicación política, ha trabajado en un centenar de procesos electorales y asesorado múltiples gobiernos y partidos políticos en América Latina
en cuestiones de estrategia y comunicación política. Especializado en gestión de crisis, ha participado en más de 120 procesos electorales. Fue decano en la Facultad de Ciencia Política y de la Universidad Católica de Córdoba. Actualmente dirige la Diplomatura en Comunicación Política de la Universidad Austral. Es profesor de posgrado en numerosas universidades de América Latina, España y Estados Unidos. Hoy concentra su mayor actividad académica en la Universidad Austral, The Washington University e Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Ganador de 4 Victory Awards, entre ellos a la mejor investigación académica del año en las ciencias políticas y el marketing político. Obtuvo los premios Eikon de Oro y de Plata. Miembro de la Comisión de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales, de la Sociedad Argentina de Análisis Político y de la Asociación Argentina de Consultores Políticos. Mario Riordan. Roy Campos, presidente de Consultora Mitowski, actuario y de matemático por la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestrías de estadística y actuaria en el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social y diplomados en análisis político, en alta dirección empresarial y en mercadotecnia, entre otros. Imparte cursos de estadística, de matemáticas y de mercadotecnia política en varios países. Conferencista permanente sobre temas relacionados a la investigación, a la política y a los medios de comunicación. Publica en forma periódica artículos sobre temas de coyuntura, metodología de la investigación, en temas de medios de comunicación. Participa como panelista y analista en medios electrónicos y es autor colaborador de varios libros. Miembro de la Asociación Mundial de Investigadores de Opinión Pública, responsable del Comité de Opinión Pública de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública. Presidente de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos en el 2004 a 2006 y vicepresidente del Consejo Mexicano de Investigadores de Opinión Pública. Roy Campos. Construir un mundo mejor depende de todos, no solo de los políticos. Lo dice Antonio Sola, el hombre que acumula más de 13 victorias presidenciales en países de América, África y Europa. Conocido mundialmente como el creador de presidentes, Antonio es un estratega con más de 500 campañas de todo tipo en su recorrido profesional. Hoy dirige procesos presidenciales en América, Europa y África, y trabaja para presidentes en diferentes países del mundo. Porque conoce bien a los políticos, sabe que construir ese mundo mejor que todos queremos no es solo responsabilidad de ellos, es de todos, de cada líder que se encuentra en nosotros. Nuestra misión, dice, es saber por qué estamos dispuestos a ser felices, a mejorar lo que nos rodea, a entregarnos para marcar la diferencia. Por eso, hoy dedica parte de su tiempo a impulsar la fundación Liderar con Sentido Común que preside, comprometido con la cultura del encuentro y el desarrollo social, que busca poner en valor el sentido común que ayude a cerrar grietas y a encontrar esos líderes del hoy y del mañana que contribuyan a un mejor mundo. Bueno, estos son nuestros panelistas del día de hoy. ¿Les parece si les doy turnos de acuerdo a nuestras rondas? La primera ronda es Mario, continúa Luis, después Roy, continúa Marilú y finalizando con Antonio. La segunda ronda empieza Luis, después Roy, sigue Marilú, después Antonio y se finaliza con Mario. La tercera ronda, Roy Campos, Marilú, Antonio, Mario y Luis. Y finalizamos con nuestras conclusiones con Marilú, Mario, Luis, Roy y Antonio. Al finalizar tendremos una ronda de preguntas y respuestas. Gracias. Gracias. Bueno, tengo que hablar muy rápido. Voy a pasar los saludos, queridos amigos con los cuales comparto este panel. Un lujazo enorme. Gracias, Alejandro. Y arranco para ser respetuoso con el tiempo porque es muy breve y somos muchos, ¿no? Creo que la primera intervención se nos pedía algo así como una reflexión sobre qué tipo de liderazgos, y la verdad es que no hay nada nuevo, ¿sí? Desde mi punto de vista,
no quiero ser ni pesimista ni optimista, sino en todo caso me da la sensación que, salvo ciertos cambios en donde se han evidenciado algo así como una fuerte capacidad adaptativa y de transformación, particularmente de tendencias anteriores a lo que hoy se está haciendo. Yo diría que Emmanuel Macron en Francia quizás es quien encabeza fuertemente Bien, gracias. un cambio en función de una tendencia anterior. Cortito, El resto ¿no? más bien Bien. ha significado algo así como una profundización de estilos previos, y de alguna manera hay como 4 elementos que atraviesan, ¿sí?, a los liderazgos, que desde mi punto de vista hace bastante imposible una categoría tan lineal, tan estructurada, tan asequible para cada uno de ellos, ¿sí? El primer elemento es, yo diría, una puja, un contraste entre una perspectiva autoritaria por un lado y una perspectiva democrática, y en ese extremo está lleno de grises, probablemente casi todos los grises, ¿sí? Sin embargo, me parece que es uno de los primeros dilemas que atraviesa la perspectiva o las categorías de los liderazgos en este momento. En segundo lugar, es la preponderancia en haberse recostado sobre un dilema que, de mi punto de vista, a pesar de que se diga que no existe, sí existe, porque recostarse en uno y otro elemento hace básicamente a la priorización o a la profundización de políticas públicas en determinada etapa del proceso, independientemente de que los procesos son largos. Y por lo tanto, me parece que hay liderazgo mucho más recostado en la perspectiva sanitarista y hay liderazgo mucho más recostado en la perspectiva economicista, ¿sí? Por otro lado, me parece que los modos en cómo se ha encarado la etapa de confinamiento, las cuarentenas, también marca un dilema, un contraste muy fuerte, donde se registraron particularmente algo así como confinamientos analógicos, le llamaría, versus confinamientos con situaciones de control, con trazabilidad biométrica y alto nivel tecnológico, donde claramente Asia y en todo caso Oceanía ha sacado cuerpos de ventaja en esta perspectiva, en esta dualidad. Y una tercera categoría que es una profundización mucho más volcada o centrada en la perspectiva de la gestión de crisis que en la gestión de riesgo o a la inversa, ¿sí? Y en ese sentido hay una serie, yo diría, de categorías, ¿sí?, que hacen al liderazgo. Por un lado, yo diría liderazgos en donde básicamente se ha priorizado o no lo que llamamos la coordinación operativa multinivel, ¿sí? Me parece que en esto ha sido contundente la experiencia internacional respecto a la ausencia de una coordinación operativa multilateral de la perspectiva política, incluso en la perspectiva técnica, que se vio a escala global, pero que se ha representado a nivel local, y muchos liderazgos han rehusado a perspectivas de consenso para acentuarse en una perspectiva de coordinación y de alguna manera rechazarla y hacer de eso parte de su postura pública. Por otro lado, la perspectiva de aquellos liderazgos de corte negacionista, ¿sí?, que muchos se han centrado en la perspectiva economicista y han sido marcados, incluso hasta hoy en el presente, yo diría por características de un exceso retórico muy contundente, retórica xenófoba, retórica nacionalista, retórica bélica, retórica esquiva, negando de alguna manera la centralidad del discurso, ¿sí?, tratando de evadir la crudeza especialmente de la gestión del riesgo. Y por otro lado, aquellos que, quizás sea una consecuencia de esto, han llevado la gestión hacia una dimensión de una política exacerbada que particularmente se les ha vuelto en contra prácticamente a la totalidad de los liderazgos que se manifestaron en este estilo y que ha significado una especie de efecto boomerang. Y por último, yo diría 2/3 tipos de liderazgos. Uno, la perspectiva voluntarista. Aquí sitúo mucho, no tan solo a líderes nacionales, sino muchos líderes de gobiernos subnacionales y especialmente de gobiernos locales que se han sentido escrutados, que tenían muy poco margen de maniobra y por lo tanto mostraron una especie de estilo de hiper o sobreactuación para tratar de demostrar la política en gerundio, haciendo, mostrando, decidiendo, recorriendo, hablando, escuchando, por así decirlo, con una perspectiva voluntarista que en algunos casos, quizás el presidente de El Salvador es un ejemplo de esto, mutó o está, yo diría, en un puente hacia concepciones de corte autoritario, ¿sí? Con mucha fricción con otro tipo de poderes o con los gobiernos hacia abajo en perspectiva multinivel. Y por último, yo diría los liderazgos más celebrados a nivel internacional, por lo menos tanto puertas hacia adentro como en la perspectiva editorial internacional, que son aquellos decisionismos de corte
institucionalistas, ¿sí? Liderazgos mucho más apegados a la institucionalidad, que han tenido un doble componente de consenso. Por un lado, un componente de consenso orientado a una cooperación de corte técnico, y un componente de consenso orientado a una cooperación o coordinación operativa multinivel adentro de sus propios estados. Creo que el menú y la cantidad de categorías son absolutamente amplios. No ubicaría a nadie, o son muy pocos los casos extremos que puedan ser ubicados así, tan fácilmente. Quizás sean los casos malos, como puede ser el ejemplo de Brasil, y todo el resto, en términos de estilos de liderazgos, me parece que está básicamente en una zona de grises, donde además se los ha estudiado muy pocos, y a nivel internacional se los ha estudiado con cierta irresponsabilidad, con retazos comunicacionales, con retazos de políticas, y no necesariamente en el trazo grueso de lo que han hecho adentro de sus propios países. Muchísimas gracias, bueno, y además por la invitación a este conversatorio con tan prestigiosos colegas y queridos amigos, y estoy muy feliz de compartir este espacio con todos ustedes. Agradezco a Alejandro Lara y a Intellector. Bueno, y voy directamente al tema porque sé que tenemos poquito tiempo mientras nuestros queridos amigos solucionan sus micrófonos. El tema era pandemia, políticos y comunicación pública. Tengo un poquito de eco, no sé si ustedes lo escuchan o si se me escucha bien, pero bueno, la pandemia no solo desnudó las carencias que tienen los estados, la debilidad de los sistemas de salud y de las políticas públicas, sino que también desnudó de manera contundente en la opinión pública los errores y los aciertos de los líderes a través de su gestión de gobierno y especialmente en el manejo de la comunicación pública. Partiendo de la base de que todos somos seres emocionales con raciocinio y de que recibimos a diario un desborde de información global las 24 horas, los casos, los contagios, las muertes de todo el mundo, de toda esta pandemia global que dice que además el COVID-19 es un enemigo desconocido, invisible, que afecta a toda la humanidad y que además no hay vacuna, o sea, estamos prácticamente en el horno. Esto hace que los líderes políticos, los gobernantes en su narrativa o relato, utilicen un lenguaje bélico contra este enemigo, el COVID-19, y comparen esta pandemia mundial con una guerra. Entonces, de manera comunicacionalmente, efectivamente, se nos dice que estamos en guerra contra un enemigo oculto, invisible. Se nos ha dicho que tengamos miedo, mucho miedo, que esto es una guerra, y que la obediencia es el único camino que nos salvará de este poderoso enemigo. Esta obediencia también significa ceder el control de la privacidad, el recorte de las libertades individuales y muchas cosas más. Les quiero contar que el miedo, y sobre todo si se convierte en pánico, si las 24 horas estamos pendientes de los contagios, de las muertes, etcétera, etcétera, es una herramienta muy poderosa política. Nada le sirve más a los gobiernos con tentaciones autoritarias que una población intimidada y la urgencia de que el líder y el Estado los proteja. Por eso es tan importante que los jefes de gobierno de sociedades democráticas tengan en cuenta 3 simples puntos, pero que son fundamentales en una estrategia de comunicación asertiva en tiempos de crisis como estos. En primer lugar, no mentir. Contarle a la gente la verdad acerca de la situación. La transparencia fomenta la credibilidad y este punto incluye estadísticas y casos. Al principio se dijo que no hacía falta el barbijo, que era solo para los agentes de salud. Luego se dijo que si no te ponías el barbijo te llevaban preso por la calle. Se dijo que los casos eran muy pocos o que no eran demasiados, que podía compararse con una simple gripe. Mentira, bueno, eso lo dijo Bolsonaro. AMLO, el presidente de México, dijo que con la estampita de la Virgen alcanzaba. Aquí se dijo que todavía, como les contaba, eran muy pocos los casos, pero sin embargo no había test para controlarlos. Y también se descubrió que había un montón de pacientes asintomáticos. Así que no mentir, decirle a la gente la verdad. Mensajes claros llevando tranquilidad a la población. Por ejemplo, en el caso nuestro, que llevamos 70 días de una cuarentena
muy restringida, ir planteando un plan o una salida de la cuarentena. Cada 15 días nos dicen, y se extiende 15 días más, y 15 días más, y la incertidumbre. Ojo, que la salud psíquica también es parte de la salud. Entonces acá se han producido muchas muertes por distintos motivos que no sean el COVID, pero tan graves como eso. Se han producido las tasas más altas de femicidios. O sea, mensajes clave llevando tranquilidad. Estamos haciendo todas las medidas necesarias para salir lo antes posible de la cuarentena, en contraposición, por ejemplo, a lo que dijo nuestro presidente, que cuando le preguntaron cuándo esto se iba a terminar o qué pensaba, dijo, durará lo que tenga que durar. ¿Qué suma más incertidumbre y angustia a la situación? Por ejemplo, el no darle importancia en subestimar a la crisis. Y ahí vemos, como bien dijo Mario, varias diferenciaciones de liderazgos. Los liderazgos populistas, que no le dan importancia, que no toman medidas, que lo dejan en manos de la gente, pero también tenemos ejemplos muy importantes, como el de Uruguay, en donde hubo una cuarentena voluntaria y la conciencia y el nivel de toda la gente hizo que se quedaran en sus casas, o el de Paraguay, que hubo muy pocos casos. Bueno, el tercer punto para finalizar es priorizar en el mensaje, en orden de importancia, las preocupaciones de la gente además del coronavirus. La angustia por la crisis económica, el desempleo, el hambre, porque ojo, que el hambre también mata. Y además, y esto es quizás lo que más impacta en la gente, un futuro incierto. Yo resumiría este tercer punto con la palabra empatía. No hablar del COVID, sino que la gente realmente después de tantos días de pandemia está muy rodeada y muy angustiada por otros temas. Pienso que los resultados de la gestión y la comunicación en este tipo de crisis están demostrando que los liderazgos de los políticos se han reforzado o deteriorado de acuerdo a su capacidad para resolver las crisis. Y que además aparecen nuevos interlocutores, no hablo de nuevos políticos, nuevos interlocutores reconocidos por la opinión pública por su capacidad de respuesta, como por ejemplo en Nueva York frente a tantas muertes, la acción y la comunicación permanente del alcalde Cuomo. Hola Roy, querido. Hola Marilu, ¿ya me escuchan? Sí, mi cielo, te y escuchamos y te vemos. Y tu barba también, vemos. y tu barba también. Exactamente. Pero bueno, primero un gusto, de veras, es un honor oír a Mario, saludar a Marilu, Toño, que te oí hace rato, Luis, que hace rato, la semana pasada me invitaste, ahora te encuentro por aquí. Gracias por la invitación. A ver, primero lo que pasó o lo que está pasando es un cisne negro. Y como cisne negro, los análisis deberían hacerlos ex post. O sea, como todos, siempre trata uno de hacer interpretación a la mitad, pero la verdad es que el análisis se tendría que hacer cuando termine. No ha terminado esto. Por eso, lo que mencionaba hace rato Mario de los liderazgos es muy aventurado decir que ya aparecieron los liderazgos. Para mí se están construyendo los liderazgos, porque todavía no terminamos estos, y muchos de los que aparentemente son líderes pueden caerse porque no han terminado de pasar las crisis. Estamos en un aprendizaje permanente. Este coronavirus tuvo un paso por el mundo. O sea, nació en un lugar y fue llegando a otro mundo, fueron llegando noticias. América tuvo la oportunidad de estar viendo las crisis de Italia, las crisis de España. Los líderes tuvieron oportunidad de reaccionar. Incluso uno, como Bukele, cerró el país antes del primer caso. O sea, antes del primer caso ya estaba cerrado el país. ¿Por qué? Porque vieron venir crisis. ¿Qué podemos entender de lo que pasó? Primero, tomó a los países, a todos, pero tal vez más a los latinoamericanos, con un evidente sistema de salud destrozado. O sea, lo primero que se dieron cuenta es que sus sistemas de salud para lo que venía estaban destrozados. Y entonces sus matemáticos empezaron a hacer las proyecciones y dijeron, si se nos viene esto, es la masacre. No va a haber espacio. Y entonces empezaron a tomar medidas no para protegerle de la infección, sino para proteger a sus sistemas de salud y a las vidas de las personas.
Y empezaron a ver, entonces hubo aprendizajes y empezamos a aprender del tipo de líderes que tenemos, del tipo de líderes. Creo que la disyuntiva que coincido con Mario, que me alcancé a oír, que no es falsa, era una disyuntiva real, o sea, o cerraba el país y afectaba la economía para salvar vidas, o dejaba todo abierto, tipo Bolsonaro, y vean lo que pasó, aunque la economía decía sigue funcionando, o sea, tenía una disyuntiva con otra, yo agregaría la triada, y gobierno, porque los niveles de inseguridad, ahí están los niveles de inseguridad, entonces tengo que atender otras variables, además de la salud y la economía. Entonces tenían que emerger líderes y revaloramos las capacidades. Yo creo que en el futuro lo que va a pasar es que los ciudadanos de todo el mundo van a empezar a buscar líderes que sepan tomar decisiones, que reaccionen rápido, que tengan capacidades para hacerlo, y no los líderes antisistémicos simplemente que dicen la destrucción de lo que hay, porque la destrucción de lo que hay no me da capacidades para liderar. Entonces, uno es la búsqueda de líderes fuertes. También vimos cómo en esta crisis los líderes o los gobernantes, de repente echaron para afuera los derechos humanos, las libertades individuales, porque era más importante protegerte tu salud. Y entonces vimos estos gobiernos que salían a multarte si usas libertad de circulación. Tu derecho a salir de tu casa. Usas y yo te detengo, te multo, te golpeo, incluso en Estados Unidos, golpeados, detenidos, multados, castigados, expuestos porque salieron de su casa. A final de cuentas están violando una libertad. ¿Por qué? Porque declaran un estado de sitio solo porque hay una crisis. Entonces vimos cómo el bien colectivo es superior a tu bien individual. La libertad de salud, el derecho a la salud es más importante. Entonces también vamos a ver modificaciones en este contexto. Hay un tren por ahí, pero no soy yo. Un tren que soy yo por ahí. Bien. Y otras cosas que veremos es el concepto de líder puede cambiar. O sea, este concepto de líder, ¿qué es un líder? No, el líder es el que se para a gritar. Bueno, y hay una pregunta aquí que tenemos que hacer, ¿a dónde tenemos que ir como humanidad? Y esto tiende mucho a la forma de pensar de Solá, que permanente ha estado, de que esto tiene que cambiar. Creo que esto vino a decir que la humanidad tiene que cambiar mucho, no solo en que los líderes, que partidos, no, que tenemos que buscar gobiernos que inviertan en sectores estratégicos, porque hay que prepararnos para estas crisis. Hay que ya invertir en salud, en ciencia, en energías limpias, una inversión permanente en estos sectores estratégicos. Tenemos que buscar disminuir el mundo poco a poco. Los combustibles fósiles se tienen que dejar de utilizar. Tenemos que diseñar modelos económicos redistributivos, pensar en la renta básica universal como concepto. Los países que no tengan seguro de desempleo tendrían que instaurarlo, porque esto evidenció que no todos tienen la misma oportunidad de encerrarse en su casa y aguantar una crisis de este tamaño. Tenemos que apoyar sectores como el campo, como el alimenticio. Tenemos que legislar sobre el consumo de productos chatarra, les duela a quien les duela. Pero eso de que las comorbilidades tienen que ver con la obesidad, con la diabetes, con el tabaquismo, hay que legislar al respecto porque estas crisis vienen a afectarles esto. Es decir, sí tenemos que hacer una modificación en las políticas mundiales, en las políticas comerciales y en nuestro trabajo que nos toca a nosotros. Pero bueno, gracias. Ahora sí escucho los siguientes. Es turno de Luis Duque. Hola, un saludo, Toño. Qué bueno verte. A Roy, a Mario, a Marilú. Bueno, es un placer estar aquí con ustedes. Hoy yo, la verdad, no soy tan académico como Mario, ni tan profundo como Marilú. Yo trato de ver un poco más los toros desde la barrera. Pero no me impide hacer unas pequeñas reflexiones frente a esta discusión. Lo primero es que yo creo que la comunicación política no la hemos encasillado solo los políticos, y yo creo que esa ha sido una gran equivocación por parte nuestra, que cuando hablamos de comunicación política solamente hablamos de políticos. Lo primero. Lo segundo es que vamos a tener que empezar a diferenciar rápidamente entre comunicación y gestión. Pareciera que los consultores políticos nos hemos vendido como los salvadores de una gestión a partir de la comunicación, y no, la comunicación es simplemente la mediatización
de la gestión, y si no entendemos eso, pues creo que vamos a vender humo. Lo tercero tiene que ver con el liderazgo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que los liderazgos no se pueden evaluar en un corto plazo, y posiblemente hayan muchos que hayan subido o hayan bajado en la favorabilidad o en la aceptación de su gestión. Pero a la final del día es que se resume todo el ejercicio que se haya hecho. Y yo creo que después, el post-pandemia o el post-confinamiento, el ejercicio va a ser muy complicado para los gobernantes, sobre todo en términos económicos. Lo cuarto que debo decir ahora es que pareciera que los expertos no son tan expertos, por lo menos en este caso. Y entonces todos los días amanecemos con una noticia nueva de la Organización Mundial de la Salud donde nos dice un nuevo estudio revela que los expertos encontraron que la discusión si usamos tapabocas, si no usamos tapabocas, si el virus se transporta por un lado, por el aire, por superficies. Lo quinto es el ejercicio a los que nos llevaron algunos políticos. Y fue la discusión entre la vida y la economía. Y yo creo que no existe ningún país en el mundo que pueda sobrevivir con el ejercicio de defender la vida sin defender la economía y hacer todo lo necesario para esto. El siguiente punto tiene que ver con los 4 temas que todos los gobernantes empezaron a trabajar en este COVID. El tema de salud, el tema económico, el tema de programas sociales y el tema de seguridad. Y apenas estamos entrando a ese último punto y no solamente es con el tema de saqueos por la gente que no tiene que comer, sino los problemas intrafamiliares que estamos teniendo y sobre todo con el tema de mujeres. El siguiente tiene que ver con la discusión que plantea Roy y que defiende a capa de espada Antonio sobre los políticos versus los líderes. Y pareciera, como lo hablaba yo con Antonio en una charla anterior, parecida a esta, donde los políticos parecieran una especie en vía de extinción y donde los líderes empiezan a encontrar un ejercicio desde la dignidad y reconocimiento del ciudadano. Y este resumen completo me lleva otra vez al primer punto. ¿Qué es la comunicación política entonces? Si no es el resumen de todo esto. Y pareciera que nos quedáramos solamente con los spots, los discursos, los trinos. No hay nada más fuerte que la comunicación política que nos vendió el Papa Francisco en Semana Santa con la plaza llena, donde nos invita a reflexionar sobre el papel de los líderes, donde ya lo importante no es llenar plazas, sino mover sentimientos. O el ejercicio de la pelea, para los que no lo saben, la pelea entre el presidente de Colombia y la alcaldesa de Bogotá, a diario por quién tiene mejor rating y quién sale primero. La imagen que nos mostraban sobre que todos los días podríamos estar en un ejercicio peor, como lo que sucedió con las fosas comunes en Nueva York. Y recuerdo aquí claramente una frase de Mario donde nos dice que el riesgo en política es 24/7 por 365. Y pareciera que los políticos no entendieran eso. Entonces, nada, el ejercicio es revisar qué es la comunicación política, entender que hasta los negros de WhatsApp bailando hacen parte de esta comunicación política y son los que mueven la fibra para que la gente valore los políticos o los líderes de hoy en día. Yo dejo ahí y prefiero escuchar a Antonio y poder hacer algunas réplicas en la segunda ronda. Luis, pues ahí me sigo, no me des el paso. Bueno, muchas gracias, es un honor estar con todos mis compañeros, mis colegas, de verdad que sí. Marilú, nuestra presidenta de ALACOP, a la que abrazo, nuestra única mujer aquí en el foro de hoy, a todos los que están aquí presentes. Quiero partir efectivamente de lo que creo que de alguna manera vengo diciendo desde hace algún tiempo antes de la pandemia y que quizás esta pandemia nos trajo como actualidad. Y es que este mundo que vino cambiado, vino para quedarse, para instalarse y para manifestarse
en el medio plazo. Quizás no en el corto plazo, porque no nos vamos a dar cuenta, pero sí en el medio plazo, una vez que se acabe este mundo con pandemia, si es que se acaba esta pandemia y no entramos en un rebote o en otra pandemia. Creo que hay 4 elementos fundamentales de este mundo que ya quedó obsoleto, de lo que pensamos sobre la religión, sobre el sexo, sobre la universidad, sobre la educación, sobre la política, sobre la consultoría política, sobre nosotros mismos, tantas cosas que han quedado obsoletas como este lenguaje que yo estoy utilizando hoy y este vocabulario que tenemos que ya no refleja en gran medida lo que estamos sintiendo y lo que estamos viviendo, especialmente en mitad de esta pandemia. 4 cosas, decía yo, que creo que son muy importantes, que hay que empezar, creo, a pensar para hablar desde este punto de partida qué tipo de liderazgos, que es la pregunta que nos hacen, son los que necesitamos para hoy y para mañana. El primer cambio que creo que es muy importante es precisamente ese, el cambio. ¿Qué tipo de cambio es lo que creo que hay que discutir? Nos queremos quedar. Porque cambiar, ya cambiamos, y esa conversación ya es estéril. Como decía Willy Rogers, si no te adaptas al cambio, el cambio te va a terminar arrollando. Y eso es lo que a muchos les está pasando, que se los llevó con las patas por delante a muchos de los líderes políticos que hoy están presidiendo y que han cometido, como he señalado en reiteradas ocasiones estos días, estos 4 pecados capitales: no decirnos la verdad, tratarnos como gilipollas, idiotas, boludos, pelotudos, pendejos, dependiendo del país que nos estás viendo, a los ciudadanos, aletargar las decisiones políticas, posponerlas, desplazarlas, y desde luego cuando han tomado las decisiones políticas, sin ser campaña electoral, entre comillas, tratar de buscar la rentabilidad política a costa de muchos muertos. Creo que esos 4 pecados capitales tienen que ver con este cambio que ya vino para quedarse y que ya no hay que discutirlo, sino discutir qué tipo de cambio de la baraja y de la oferta que tenemos es el que nos queremos quedar. Lo segundo es que esta democracia nos quedó estrecha, estrechita, 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 y ya no nos cabe. Y además el futuro nos quedó grande. Para esta generación que estamos aquí presente de consultores, de colegas, y también para muchos de los que veo en los que tienen las cámaras puestas. Creo que esta generación tiene una responsabilidad enorme con lo que nos está pasando, tenemos una responsabilidad enorme, y evidentemente tiene que ver en parte con un modelo de democracia a la que hay que también enterrar con nuestros muertos, darle las gracias, abrazarla mucho, decirle que la queremos, pero tenemos que atrevernos a pensar qué nueva democracia queremos. Yo estoy proponiendo una mucho más horizontal y participativa, que es la democracia digital directa, que nos va a permitir muchas cosas, entre otras, acabar con la intermediación de esta política que tenemos hoy, de esta política tradicional, que es en parte la que nos ha traído hasta aquí, evidentemente con la responsabilidad que también como ciudadanos tenemos. Lo tercero es que vamos a necesitar gobiernos altruistas, solidarios y cooperativos. Y esos 3 valores son valores emergentes y no fallecientes. Y son importantes tanto como que las ideologías son el pan para hoy y el hambre para mañana, y que esas también hay que enterrarlas en las próximas décadas para pensar más en ideas. Esos gobiernos altruistas, solidarios y cooperativos en un sistema capitalista que ha esquilmado la tierra y que no puede continuar así, que tenemos que ir a un modelo cooperativo de casi coste marginal cero, totalmente cooperativo, eso ya nos está pasando en muchos países del mundo, requiere un nuevo tipo de liderazgo. Y por último, porque para los que tienen hijos chiquititos, sobrinos, para los nietos, los que tienen entre 0 y 15 años, nos estamos dando cuenta, gracias a Michel Fortuny y gracias también a un maravilloso médico mexicano, Ranulfo Romo, este descubrimiento del 4º nivel cerebral que pone el status quo de lo que estamos haciendo nosotros y de la política también en una nueva esfera biológica, porque ya no es un asunto psicológico, sino totalmente biológico. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que este nuevo cerebro que los presentes no tenemos, este 4º nivel cerebral, es un cerebro holístico, es una especie de supraconsciencia que nos permite no solo adaptar la tecnología al 100%, sino entender algo que decía Roy con mucha profundidad, y es que entendemos que la causa del todo es mucho más importante que la individual y la particular. Y estos niños ya lo traen adaptado, además lo traen en el chip puesto, el altruismo, la solidaridad y la cooperación. Estos 4 elementos que tenemos que discutir claramente también entre nosotros, me llevan a pensar que el tipo de liderazgo que necesitamos hoy y que vamos a necesitar para los próximos 30 años, en un coste social que va a representar no solo la pandemia, sino también los millones de pobres que se están incorporando todos los días a la pobreza, son líderes resilientes. Líderes resilientes que se ponen enfrente de los problemas como cualquier líder, al frente de las personas como cualquier líder, pero sobre todo con 2 características muy específicas. La primera de ellas es que no solo se mitigan el dolor propio muy rápido, sino que ayudan a los demás a mitigar el dolor propio. Y estamos en fase de estrés y de dolor psicológico y en parte biológico también
por nuestras nuevas generaciones que viven el proceso de angustia y no de miedo que quizás vivimos generaciones anteriores. Y porque creo, además, que es fundamental en este proceso del liderazgo resiliente esta cuarta característica, que es que nos ayudan a conquistar las metas, los objetivos que por nosotros mismos no somos capaces. Estos 4 elementos, con estos 4 pecados capitales, para estos 4 cambios que estoy sugiriendo, requieren un liderazgo resiliente, que, por cierto, cumplen mucho mejor las mujeres. Es el momento de tener líderes mujeres en el gobierno de lo público y en el gobierno de muchas instituciones privadas, sociales, religiosas, deportivas, etc. Si en la Segunda Guerra Mundial, para el Plan Marshall, post-Segunda Guerra Mundial, tuvimos a un Churchill que sí fue necesario en aquella época, hoy necesitamos otro tipo de liderazgos que están mucho más representados por las características de las mujeres, fundamentalmente porque son más horizontales, porque tienen más capacidad para el tema del dolor y porque tienen además una de las características que se mencionaba aquí, que es el cerebro multidistracción. Evidentemente, construir un mundo mejor requiere encontrar esos nuevos liderazgos que hoy yo no los veo y que efectivamente este COVID, esta pandemia, como quieran llamarla, se va a llevar, espero, a muchos de los que hoy están presidiendo nuestros países con los pies por delante, políticamente hablando. Muchas gracias. Es momento de nuestra segunda ronda. Iniciamos con Roy, continúa Luis, seguido de Marilu, Antonio y Mario. Les pedimos a nuestros panelistas que mantengan su cámara y micrófonos abiertos, por favor. Gracias. ¿Escucho? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto. Bueno, a ver, ya no vamos a seguir hablando, creo yo, porque se vuelve a circular, de los liderazgos. Efectivamente, creo que puede haber un consenso. Los liderazgos apenas están en construcción y muchos se van a caer. ¿Por qué? Porque les viene un vendaval, les viene una tormenta, les viene la tormenta de energía, la tormenta de economía, de inseguridad social, política, y quién sabe si sepan reaccionar, porque ahorita la verdad es que tomaron modelos de otros lados, trataron y salieron bien, y ahorita en este momento la mayoría creció, pero todavía no viene lo peor. Entonces, quiero referirme a algo que habló Luis de la comunicación política. Y bueno, específicamente en México, pero creo que en todos los países. Si algo estamos viendo ahorita es comunicación política. Estamos viendo más comunicación que gestión política. O sea, mucha comunicación política. Y no me preocupa. O sea, vemos a los presidentes que salen pues a decirnos que no hay bronca. O sea, decirnos ya vamos a salir, ya va a terminar, no son tantos muertos, lo hicimos bien, bajamos la curva, la aplanamos. Es comunicación política. No me preocuparía. Cuando yo los escucho, yo sé que me están diciendo mentiras, o sea, es comunicación política, me están diciendo, tratando de generarme un estado de ánimo que ellos quieren generarme de ánimo. Raro sería un presidente que dicen, córranle, porque esto los va a matar, ¿no? Dicen, quédense en su casa, salvemos a los demás, estamos trabajando bien, ustedes son unos héroes, nos queda poquito tiempo. Bien. Pero la gestión política es otra. Y la gestión política es la que yo espero que estén haciendo bien. Y que las decisiones que estén tomando cuando dicen sálganle ya, abran tal industria, sea con datos reales y no con los datos que nos están diciendo. Yo no les creo a los datos. O sea, no les creo. Cada quien depende de cómo hace las pruebas. En México se decidió no hacer pruebas a los sintomáticos, sino solo a los graves. Eso para mí es poco importante. Que estén tomando las decisiones buenas. Porque eso es lo que puede generarse que explote un sistema de salud, que explote una economía o que se muera mucha gente. Entonces, la comunicación política hoy es la dueña, pero quiero hablarles del caso de México. Normalmente, ¿qué hubiera reaccionado un gobierno cuando viene esto? Búsqueda de consensos, búsqueda de acuerdos. Me pongo de acuerdo con el sector empresarial, con los partidos políticos, con tal, y busco, de alguna manera, que es un momento de unidad, como buscó Angela Merkel cuando llamó, es lo peor que ha pasado desde la guerra. O sea, es buscar la unidad ante un problema. No, el gobierno de México como comunicación ha hecho la comunicación que ha caracterizado al López Obrador de siempre, es el enfrentamiento y la polarización permanente. Entonces, busco la polarización con medios, la polarización con empresarios, la polarización con los que me critican, hago en este ínter medidas que polarizan ideológicamente el asunto, es decir, ha hecho comunicación política más allá de la gestión. Entonces, si algo estamos viendo, como Luis decía ahorita que era la comunicación, si algo estamos viendo en nuestros países es el que están llenos de comunicación política. Deberían utilizar no solo expertos en crisis,
ya están en campaña. Yo los veo a todos ya en campaña, en una comunicación política clara. Pero bueno, eran 5 minutos, ya queda. Bueno, estamos frente a un cambio de paradigma que llegó para quedarse y ¿estás, Luis? Si estás, Luis, preparado. Adelante, por favor. No. Sé que que es un placer para mí escucharte. Esto es una técnica recurrente de mi amigo Antonio contra mí. No, pero ahora Sí. que te vemos tan bien y te escuchamos, queremos verte. Te No, cedo y sigo gracias, Marilu. Como esta ronda es un poco de hacer una pequeña réplica frente a la exposición de los demás, más que réplica, yo quisiera definir claramente, o que me ayudaran a definir claramente, aquí tengo a un maestro en eso, y es que es muy diferente la comunicación política a la comunicación en crisis. Y pareciera que la crisis en nuestros países no tuvo expertos en ese manejo de comunicación de crisis. Que tuviéramos más bien unos expertos en querer aparecer en encuestas por encima de los demás, más que cualquier otra cosa, más que tranquilizar a la gente en la casa, más que advertirla de lo que podía pasar. Entonces, yo creo que hay que hacer una gran diferenciación. Estoy totalmente de acuerdo con Roy. Frente al tema de mujeres, Antonio, lo sabes, no es una posición muy popular la que yo tengo, pero la tengo que defender a capa y espada. Y es que yo creo que no tenemos que promover las mujeres por ser mujeres. Tenemos que promover las mujeres porque sean buenas. No es el momento de los liderazgos femeninos porque sean femeninos, sino porque sean buenos. Y yo creo que se me van a venir todos encima, pero sí defiendo esa posición. También creo que en el tema de los líderes y de los políticos, uno podría hacer entender que como son una especie en vía de extinción, hay unos depredadores por sí solos que están buscando que esa especie se vuelva vía de extinción. Los medios de comunicación, los grupos económicos, los apolíticos que quisieran, o los liderazgos que quisieran ostentar el poder. Y hasta los mismos ciudadanos entenderlos como unos depredadores de esa especie en vía de extinción, que ya no comen cuento, que ya tienen un aparatico como estos que lo mantiene conectado al mundo, que le permite entender que Google no sufre de Alzheimer y que podemos revisar lo que dijeron hace 15 días, hace 3 años, hace 10 años frente a algunas posiciones que hoy les toca afrontar. Entonces, esos son los puntos que quería tocar en esta segunda ronda y espero poder escuchar un poco a Mario ahora en su intervención sobre esa diferenciación entre comunicación política y comunicación en crisis. Yo, solo para ponerle un poco de picante a esta conversación, me gustaría, ya que estamos reflexionando y con todo el cariño que le tengo a Luis y la admiración, porque es un gran consultor. Mi querido Luis, quisiera decirte que además son 7 las mujeres líderes que están al frente de los países que mejor han gestionado la pandemia según Forbes. Y que han demostrado contener, hacer empatía y bueno, mostrar el desempeño de las mujeres en la gestión de gobierno en lugares de decisión política. Después me gustaría agregar también, dejando de lado a las mujeres, que en este caso particular, pero nunca dejo de recordar en una conferencia que esta pandemia trajo otra pandemia, que es la de los feminicidios, y donde han muerto tantas mujeres prácticamente en el mundo como por el ataque del virus. Ese es otro tema, pero no me gustaría dejar de mencionarlo, porque también se lleva muchas vidas. Pero bueno, como conclusión, este es un cambio de paradigma que llegó para quedarse, y que sin duda va a cambiar los liderazgos
que ha dejado mucha gente quebrantada, que ha abierto muchas grietas, y que el liderazgo, como lo entendemos hasta ahora, también deberá cambiar. Se enfrentará a una sociedad demandante, con muchas necesidades inmediatas, y con una globalización que estalló por los aires, porque si nosotros, que estamos en un default transitorio, el 2 de junio se tratará la crisis económica que está llevando a muchos países realmente a la destrucción. Si nosotros, que estamos en default, esperábamos hace un año los brotes verdes, las inversiones, etcétera, etcétera, la globalización se terminó, muchachos. Esto es un momento de pensar que cada país va a cerrar sus fronteras, que van a ser líderes más nacionalistas. La conformación del liderazgo yo creo que va a cambiar a las necesidades de una sociedad que además es una sociedad líquida, horizontal, como dice Antonio, en gran parte debido a las redes, y muy cambiante. Bueno, muchísimas gracias. Paso la palabra. Bueno, por alusiones a mi amado Luis, yo no te hice campaña de contraste ahora, nos quitaron a los dos los micrófonos. Yo quiero señalar que, efectivamente, ni soy feminazi, ni soy un feminista enloquecido. Me fascina el talento y el talento de la mujer, y eso evidentemente es en lo que creo. Lo que pasa es que 2000 años de gobiernos, en su mayoría de hombres, nos han tenido que llevar a tener que instalar las cuotas y a poner cierto espacio y cierto empuje para que podamos equilibrar las cosas. Pero esto efectivamente no se trata de un desquite de la mujer ahora contra el hombre. Se trata de los mejores, pero hay que promover eso. Voy a rescatar el dato de Marilu. De los 100 y pico países que existen reconocidos por la ONU, solo 12 o 13 son gobernados por mujeres, y de esos 6 o 7 están encabezando realmente la mejor gestión ante esta pandemia. Claro, con muertos, claro, con dificultades, claro, con problemas, pero mucho mejor que el de, por ejemplo, los 6 o 7 peores del mundo, que en mi digamos, ranking particular está España, está Inglaterra, está Estados Unidos, está México, por ejemplo, y está, desde luego, Brasil. Lo segundo que quiero mencionar es que yo creo que nosotros tenemos posibilidad, y a mí esto me importa muchísimo, digamos, intervenir lo que queremos que sea el mundo dentro de 20 años. Tenemos que empezar a construirlo ahora. Ya sé que no hay líderes resilientes, ya sé que todo es una desgracia, pero ¿y qué vamos a hacer? ¿No vamos a intervenir esta generación, las generaciones anteriores y las mayores en una misma mesa para tratar de resolver los problemas que tenemos y buscar a las mejores y los mejores? Yo creo que tenemos que intervenir, porque si no vamos a ser unos deterministas del carajo y nos vamos a quedar sentados. Bueno, pues es que esto es así, nos cayó la gorda y punto, nos aplastó. Yo creo que esto es lo que hay que evitar también desde la profesión. Y en ese sentido quiero señalar dos cosas. Uno, que además le concedo mucha importancia, no solo necesitamos ese liderazgo resiliente, sino que además necesitamos bondad moral. La cooperación, la solidaridad, el altruismo, estos valores que parecen de mierda y de pacotilla, porque los hemos vaciado con el marketing político, con el marketing con causa, etcétera, etcétera, sí son importantes y sí nos pueden permitir construir un mundo distinto. Pero además yo creo que están haciendo un ser humano nuevo, ahora, producto de esta pandemia, y que tiene que ver con parte del estrés, la crisis, los traumas, todo esto que se ha venido hablando tanto en tantos webinars que estamos haciendo todos como locos, psicólogos, psiquiatras, etc. Pero quiero concentrarme en 4 características de este ser humano nuevo que yo le concedo importancia. El primero de ellos es que tiene que ver con la verdad. Si los anteriores decían mentiras, los que ahora parten de este espacio en adelante dicen la verdad. Segundo, tienen compasión. Compasión es un sentimiento que te puede generar cierto dolor, cierta tristeza, para ver cómo desde ahí, no la tolerancia que miras de arriba abajo, te tolero negro, te tolero mujer, no. Compasión, que es empatizar, ponerte en el lugar del otro y desde esa tristeza ayudarlo a salir del lugar en donde está o donde estamos. Tercero, que creo que es también muy importante, empieza a reconocer características en las personas que, por pequeñas que sean, son significativamente distintas e importantes. Y no es entonces al cerebro individual o a la masa individual o popular a la que hay que empezar a trabajar desde ahora, sino a la masa cerebral. Y eso es distintivo en esta etapa que viene, que ya estamos construyendo. Y el último punto, que es muy importante para mí,
que ya lo habéis hablado todos, es que ofrece salidas, exit, puerta, por aquí, es por aquí, nos dirige a un lugar. Muchas gracias. Yo no sabía bien cómo era la parte del debate, si teníamos que pelearnos con nosotros mismos o con ustedes. Entonces, me parece que hay varios que me han dado algún pie y lo voy a hacer de una manera muy respetuosa, pero quizás no menos vehemente. Voy a arrancar con un paréntesis muy chiquito, ¿no? Porque se hizo mundialmente conocido el caso de Aviva Wittenberg-Cox en Forbes, en la revista, cuando publica las habilidades de liderazgo de las mujeres, particularmente en Islandia, Taiwán, Alemania, Nueva Zelanda, Noruega, Dinamarca y Finlandia, hablando básicamente de un liderazgo empático, con ciertas calidades de cercanía, etcétera, etcétera. Ahí es sumamente interesante leer un poquito de ciencia política, porque salió el grueso de la ciencia política feminista a decir, cuidado que eso es un error total porque reproduce el estereotipo femenino. Y por varias razones. La primera, porque en el análisis de la muestra, particularmente del ratio, ¿sí?, entre contagiados y fallecidos, básicamente no hay diferencias estadísticamente significativas entre países liderados por hombres y liderados por mujeres. En segundo, y esto la verdad es que me encanta, las cuestiones de la solidaridad y la empatía, el cuidado, es básicamente la reafirmación o profundización de eso, cuando en realidad lo que hay que mirar es la perspectiva del feminismo y no a la mujer en su característica biológica de género, sino eso, la dimensión de la perspectiva. Y mucho más importante también la mirada de las mujeres de la ciencia política, especialmente de la Europa del Norte, en donde plantean que cuando esto se dio es básicamente por la cultura política de cada país que modeló de alguna manera un sistema político que dio acceso a hombres y mujeres, ¿sí?, que hace factible abordajes más equilibrados, esté una mujer o esté un hombre. Pero no era ese el eje, sino que básicamente para mí el eje tiene que ver con pensar una serie de cosas, y aquí, perdón querido Antonio, pero me voy a diferenciar con, yo diría, bastante fuerza y de una manera muy respetuosa. Entiendo tu activismo, porque de alguna manera en la comunicación yo me defino en eso, pero voy a plantear algo que lo voy a hacer incluso en la reflexión de un libro que acabo de terminar, que está en edición, estrictamente sobre comunicación de crisis en perspectiva internacional, y es que no hay una modelización homogénea de una nueva persona, de nuevos niños que a partir de esto cambian. La verdad es que no lo hay. Y no solo lo hay, sino que incluso en lo que lo decía Roy hace un rato, hay una profundización del sesgo de confirmación, donde quien piensa de derecha mira al poder desde su óptica de derecha, quien piensa de la izquierda es igual. Y esto es interesante. ¿Saben qué? El actor preferente dominante de derecha en Brasil y Norteamérica, ¿sí?, descree del riesgo, pero curiosamente quien más descree del riesgo en México es el de izquierda. ¿Por qué? Porque la mirada sesgada de su líder, independientemente de la ideología, es el valor dominante que no va a desaparecer porque la ideología es inherente al pensamiento político. Entonces, el hijo de alguien de derecha va a tener mucha más propensión a ser de derecha, el hijo de alguien de izquierda va a tener mucha más propensión porque su proceso de socialización está construido ahí y no son chips ni entes autónomos. El segundo elemento, y además digo, es imposible imaginar una conciencia colectiva homogénea. Puede haber causas transversales, pero su mirada ideológica es inherente al pensamiento político. El segundo, en que la ciencia política es contundente, la verdad es que es contundente, y además es mayoritaria la tendencia en el abordaje analítico respecto a una serie de cosas. ¿Saben qué? Respecto de las crisis mundiales hay mucho menos aprendizaje de lo que uno cree. Por lo tanto, la verdad es que no comparto que el cambio está dado, de ninguna manera. Digo, la ciencia política, la historia, la propia antropología es dominante en esta idea de que no hay evolución lineal. Más bien el cambio es discreto, e incluso en política, generalmente lo que sigue significa más bien un contraste o la negación del pasado en función de oponer una cosa literalmente opuesta en el pensamiento de que lo grave a futuro tapa lo grave a pasado, en un pensamiento donde no hay un proceso de aprendizaje para instituciones crisis propensas como pueden tener ciertas instituciones, por ejemplo, la NASA, que evoluciona del error. No es así la política, ¿sí? Por lo tanto, por eso la historia es tan cíclica, es tan recurrente en producir mismos errores en situaciones institucionales, incluso con mismas personas. Lo otro es que no creo que el cambio internacional tenga que ver con una democracia mejor y cierto idealismo, etcétera, etcétera, que respeto, que comparto y que me gustaría, hasta pagaría porque eso existiese. Pero ¿saben qué? El mundo se debate sobre quién ha sido más efectivo, y gran parte de la buena, entre comillas, reputación de quienes han sido más efectivos son gobiernos autoritarios. Y esto no es novedad, porque la efectividad de gobiernos no democráticos, preferentemente asiáticos, y pongo de modelo a Singapur, pongo de modelo incluso parcialmente a China, por citar ejemplos, no tiene nada, absolutamente nada de democrático.
porque hace rato que hay democracias iliberales en esta nueva categoría que son dominantes en el escenario internacional, porque incluso liderazgos democráticos que corren la institucionalidad a su gusto, Bukele es un ejemplo, goza de niveles de popularidad superiores al 80% y por qué no cercanos al 90%. Entonces, la verdad es que no creo en esta idea del cambio porque sí, de una nueva conciencia porque sí. Me encanta el idealismo, lo celebro, lo festejo, incluso me invitas a tomar un whisky, te voy a decir que sí, Antonio, pero la verdad es que la ciencia política desacreditaría al 101% esa perspectiva, que está bueno como activismo, que está bueno como un deseo, hay que tenerlo, pero que la realidad, la verdad es que no lo demuestra. Y por último, no voy a comerme el tiempo porque no lo hay, y lo decía algo Luis hace un rato, con gusto luego al final, si me queda tiempo, puedo ahondar en ello, es que el marketing político como perspectiva analítica en este proceso es vergonzoso. ¿Y saben por qué? Porque si hay algo que no contiene el marketing político en el marco de sus categorías, que además es absolutamente flaca, superficial y poco densa, son dimensiones que tengan que ver con la crisis y el riesgo. No hay ningún libro, pero ningún libro de marketing político que trabaje en crisis de perspectiva, particularmente de brotes epidemiológicos. Tengo aproximadamente más de 1.500 entre libros y papers de crisis y, y riesgo, y la verdad es que el marketing político ni de oído se acerca a esa mirada tan profesional y tan interesante. E incluso he visto a muchos colegas a nivel internacional que la hacen muy fácil como respuesta. ¿Saben qué? Hay que hacer todo de nuevo. Y les digo, antes de revisar, antes de criticar, antes de pensar lo nuevo, tómense el trabajo como mínimo de leer lo viejo. ¿Saben por qué? Porque el nivel de vigencia que se ha producido del contenido desde hace décadas acumulado en crisis y riesgo es enorme, y particularmente el que tiene que ver con lo que se ha producido a través de organismos multilaterales, preferentemente Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de Salud, y las experiencias derivadas de Anthrax, de SARS, de ébola, de H1N1, y todo lo que se está acumulando a partir de ahora. Entonces, me parece que como industria de la comunicación política nos debemos, no una autocrítica, nos debemos un acto de honestidad, de sinceridad y de humildad para sentarnos a estudiar un rato, y a partir de eso, me parece, poder establecer análisis con mayor densidad conceptual hacia adelante. En esta ronda, la temática era cómo recuperar la confianza en la sociedad. A mí me parece, pienso que en una crisis de estas dimensiones sería muy importante la inteligencia emocional de los líderes, como bien mencionó Luis hace un rato. Según el consultor Daniel Esquivel, que pertenece a la COP, una inteligencia que no solo se caracteriza por el cociente intelectual y las capacidades cognitivas. La inteligencia emocional es parte indispensable del liderazgo político, mucho más en situaciones de crisis como la que estamos viviendo. Para construir credibilidad y certidumbre es necesario renunciar, esto sí que es tan difícil para los políticos, a la tentación del autoritarismo y la concentración de poder. Piensen que aquí, por ejemplo, en nuestro país está todo en cuarentena. El Congreso, el Poder Legislativo, la justicia. La tentación realmente existe. Y la concentración de poder también, que suelen estar acompañados además de desinformación o de una mala, como decía recién Mario citaba, o de una pésima comunicación pública. Para contener la incertidumbre después de aproximadamente 70 días de cuarentena rigurosa, como es lo que estamos viviendo nosotros, sería muy positivo que los gobiernos demuestren que ya están mejor organizados, porque tienen su círculo de especialistas, de infectólogos, de epidemiología, más recursos sanitarios, están monitoreando permanentemente, tienen test, estadísticas, etc. Es necesario ya a esta altura que presenten, como en otros países, un plan de acción y un tiempo estimativo para salir de la cuarentena y pensar en el día después, que incluya además los temas que más angustian a la población, como es el hambre, el desempleo, la crisis económica y la pérdida de libertades individuales. Ya está saliendo a la calle a pedir por sus libertades individuales, y que hace además a los derechos humanos. Y no solo eso, porque sobre este último tema habló el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, levantó la voz y dijo: hoy la protección de los derechos humanos está en riesgo. En un contexto de nacionalismo, populismo y autoritarismo en aumento, la crisis puede servir de pretexto para adoptar medidas con fines no relacionados con la pandemia.
obviamente con fines políticos. En el mundo tenemos buenos ejemplos como recuperar la confianza, pero además, para dejarles algo que a mí me enorgullece y que a lo mejor no sé, a no todo el mundo le cae bien, pero me gustaría mencionar, hablando de recuperar la confianza, a esas 7 mujeres líderes que están al frente de los países que mejor han gestionado la pandemia, y son Mette Frederiksen de Dinamarca, Katrin Jakobsdóttir de Islandia, y quiero aclarar aquí, más allá de todas las encuestas, los datos, etcétera, etcétera, que en Islandia se puso al servicio de cada uno de la población, de toda su población, desde el principio los test. O sea, no fue algo mágico, sino que fue algo programado y fue una excelente gestión. Bueno, Sara Marin de Finlandia, Angela Merkel de Alemania, Jacinda Ardern de Nueva Zelanda, Erna Solberg de Noruega y Tsai Ing-wen de Taiwán. Si nosotros venimos a Latinoamérica, porque tampoco tenemos que olvidarnos de nuestro territorio, también cabe mencionar en Latinoamérica al presidente Luis Lacalle Pou de Uruguay, a Mario Benítez de Paraguay y a Yanina Áñez de Bolivia por su trabajo para la contención de la propagación del virus. Hemos tenido un gran aprendizaje. Realmente todo esto que pasamos hace 70 días, todos hemos aprendido algo. Comparable al de la Segunda Guerra Mundial ha sido nuestro aprendizaje por la globalización, la universalidad, lo profundo, lo grave. La certidumbre que tenemos será un cambio, es un nuevo paradigma que llegó para quedarse. Y la confianza se restablecerá cuando los políticos y los ciudadanos se comuniquen eficazmente, sobre todo en sociedades líquidas y cambiantes como las actuales. Muchas gracias. Qué lindo. Quiero concentrarme en la democracia digital directa. Fíjense que esto realmente es importante, porque la tecnología vino a revolucionar nuestras vidas, vino a revolucionar la política, y no al revés. Nuestras vidas y la política no revolucionó la tecnología. Vamos a sufrir, como dijo Strauss hace muy poco, la mayor de las transformaciones tecnológicas en los próximos meses, años, probablemente en las próximas 2 décadas. No vamos a vivir igual que estamos viviendo ahora. Incluso esto que estamos haciendo hoy, que nos parece muy allá y muy de hoy, va a ser totalmente primitivo. No solo eso, vamos a poder evolucionar nuestro lenguaje gracias, por ejemplo, a este chip que se acaba de incorporar en California entre 2 personas para hablar de manera telepáticamente. Eso ya está pasando, eso ya es una realidad. No solo eso, ya se acaba de probar bajo una metodología de cadena blockchain un sistema de democracia digital directo en Sierra Leona. Sierra Leona, en África, tan solo hace unas décadas se inserta en una guerra civil y que hoy esté haciendo pruebas con una democracia que tiene que ver con la tecnología y que evoluciona el comportamiento y que nos va a obligar a evolucionar el comportamiento político que estamos teniendo. Efectivamente, las cosas ya cambiaron y vamos a verlas en el medio plazo. Y desde el medio plazo, no en el corto plazo, desde el medio plazo vamos a tener que resolver muchos de los problemas que no hemos podido resolver en estos años, como decía antes, todas nuestras generaciones. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque en el inmediato plazo, por supuesto que nada va a ser revolucionario. Todo es urgente. Urgente es que tengamos hospitales. Urgente es que tengamos carros con plata en el bolsillo para llenarlos de gasolina y poder trasladarnos. Urgente, por cierto, es cambiar todo nuestro sistema educativo en el que ya no van a hacer falta los libros ni los kilos de papel, sino pura tecnología, en otro modo en el que tenemos que aprender claramente cómo vivir hoy y cómo vivir mañana para construir con esos nuevos liderazgos que sí van a estar concentrados definitivamente en mujeres, que hay que buscar porque no están aquí a la vuelta de la esquina, para transformar los mundos que tenemos. Construir un mundo mejor desde la lógica de la compasión, del altruismo, de la solidaridad y desde luego, la cooperación es fundamental. Los modelos pro-cooperativos, que es en parte lo que estamos haciendo hoy, compartiendo conocimiento, sin que haya mediado $1, o al menos a mí no me han pagado nada, $1 el día de hoy, es un modelo pro-colaborativo. Y eso es significativo. Vamos a pasar de un sistema capitalista, como dije al principio, atroz, a un sistema
capitalista, pro-colaborativo, esta palabra no me sale, pro-colaborativo, que nos permita no solo ir en el mundo empresarial a beneficio casi cero, después de tener costes marginales en casi cero, que nos permitan, como digo, empezar a preocuparnos por otro tipo de problemas que hoy no tenemos. Por ejemplo, el que ya se está discutiendo en muchos países, en Europa, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer con la renta universal? ¿La vamos a aplicar o no la vamos a aplicar a todos aquellos que esta nueva tecnología que traemos va a dejar desempleados? El mundo ya cambió. Roy Campos, su turno. Bien, a ver, no podría ser más provocador, Toño. O sea, provocas. A ver, hay varias cosas que dijiste que son incuestionables. El mundo ya cambió, la tecnología, lo que estamos haciendo. Es incuestionable que esto se nos va a hacer viejo en 2 años. Vamos a decir, ¿se acuerdan cuando hacía? Va a ser bien. Y también es incuestionable que la palabra esta de colaboracionista tiene que imperar, ¿no? Toda esta parte, porque si algo descubrimos es que aislarnos no fue la mejor solución. De hecho, algo que pongo en la mesa ya al final, aunque sea al final, es, en algunos análisis, se generaron algunos nacionalistas de países que se aislaron, Marilu hablaba de Islandia, y solucionaron sus problemas internamente, pero otro análisis que dice que eso es la culpa de todo, que debió haberse tomado una estrategia global, y no una estrategia separada por país, que lo único que hizo fue aumentar, ¿no? Y que tenía que haberse eso de cerrar fronteras y nadie entre. ¿Por qué no hacemos las mismas de los 2 lados y nos quitamos de la frontera? Pero bueno, ese es otro tema. No, a mí me da miedo, y es un concepto que tenemos, y que tú no quieres, pero los demás sí, trabajar más desde la democracia digital directa, como dices. Está muy provocadora. ¿Tú te imaginas que George Orwell hubiera visto esto cuando escribió su novela? ¿Cómo hubiera incluido el control de gobierno, el control de las potencias con estos instrumentos? Y si le hubieran dicho que la democracia va a ser digital directa, ¿cómo la hubiera incluido como una forma de control? Porque ahora los gigantes que controlan la tecnología van a controlar todo. Entonces, esto de que sea una democracia digital directa da poderes extraterritoriales, ¿no? Entonces yo creo que es un concepto que se tiene que trabajar más, sin olvidar la parte de lo colaboracionista, etcétera, todos los conceptos humanos que mencionas. En el chat decían que hay que tener una ciudadanía sana en el sentido de salud mental, de todos sentidos, la sana, ¿no? Hay que tener más sentimientos femeninos, dices tú, ¿no? O sea, bien. Pero yo creo que esto de democracia digital directa me da miedo en principio, entiendo el concepto, la comunicación horizontal que han dado el internet, las redes, esta comunicación horizontal, el quitarle el poder a los medios tradicionales para darles a la gente como total, en cada ciudadano hay un reportero, etcétera, con todas las cosas buenas y malas, se puede trabajar, pero creo que la democracia sigue siendo la que Churchill dijo. O sea, es un voto, una persona y ya. O sea, no es una cuenta de Facebook, una persona, no. Una persona es un voto y hay que hacerla, aunque haya voto electrónico. Gracias. Mario Riorda, es su turno. Algunas cuestiones importantes. Voy a reafirmar lo dicho recién respecto de que el cambio o ciertas porciones de cambio evidentemente son posibles, pero la verdad es que ni sé si el cambio va a ser bueno, ¿sí? No me animo a predecir y ni siquiera a imaginar, aún con método científico, algún ejercicio de prospectiva. Por lo tanto, en vez de pensar hacia adelante, yo voy a pensar hacia atrás. Y hacia atrás hay una serie de tópicos o cuestiones que, si tuviera un grupo de políticos y políticas al frente mía, les diría a aquellos que están convencidos del cambio, o de algún tipo de cambio en lo cual crean, que consideren, sobre todo para revertir. Y el primero es que hay muy buena evidencia empírica internacional, de muchos estudios, ¿sí? Particularmente la última crisis económica 2007, 2008, 2009 en Europa, respecto a que el diálogo institucionalizado, aquel diálogo generado por un gobierno nacional en canales formales, mantiene y permite mayor confianza entre gobierno y actores sociales. Y es un elemento sumamente importante, sobre todo para aquellos liderazgos que han transitado
por consensos multinivel en lo técnico y en lo político. El segundo, que hay que tomar mucho más decisiones desde diagnósticos y estudios, investigaciones, con dato empírico, antes que de la pura compasión. Es probable que de la pura compasión uno deba o tienda a generar sesgos de decisiones con políticas públicas hiperfocalizadas que hagan perder la visión de conjunto. Tercero, uno de los grandes problemas es evitar que el cambio no sea ante un error o un problema solo de personas y que en realidad se cambien procesos si es necesario. Generalmente la política cambia personas, cambia nombres y no procesos. Cuarto, generalmente un equipo, un partido político, no tan solo viene de una concepción ideológica, lo cual me parece lo más normal y natural del mundo en perspectiva política, sino básicamente trae, en función de su experiencia anterior, muchísimas concepciones y dogmas previos en lo que hace al modelo de gestión o al modo de ver un cierto contexto, y esto es sumamente importante, una especie de, yo diría, de revisión paradigmática de la experiencia previa. Realizar el proceso de aprendizaje en base a estudios, lo que les decía, y no tan solo en percepciones, para no caer en pura subjetividad, ¿sí? Tratar de evitar enfocarse solo en el interés analítico del mal antes que descuidar las metas. Es un problema de sesgo importante, donde se focaliza lo que pasó ayer, lo urgente, como recién decía, y uno empieza a actuar en modo emergencia y no necesariamente en modo aprendizaje o en modo, yo diría, obtención de reforma posible derivado de un hecho anómalo o disruptivo como lo es esta crisis, ¿sí? Evitar caer en la tentación de modificar el espíritu de época, el caer a una idea de cambio de clima cultural dominante, cuando en realidad habría que pensar en avanzar en reformas, que es lo más posible, que es lo más concreto, que es lo más palpable, ¿sí? Evitar dejar pasar el tiempo. Uno de los problemas serios es que los liderazgos adoptan más bien estrategias conservadoras antes que reformistas tras una crisis. Entonces es sumamente importante cierta presión o lobby, y lo digo en el buen sentido de la expresión, para intentar reformar aquello que se crea es necesario, ¿sí? Salir de la creencia de que un proceso negativo tapa otro proceso negativo. Esto es muy típico en las situaciones de escándalo. Un escándalo tapa escándalo, y es un error fuerte, sobre todo para imaginar o propender hacia una modificación o reforma, que significa un aprendizaje. Romper con la ausencia de rendición de cuentas. Saben que en estas situaciones de emergencia se rinde muy poca cuenta, y eso es un serio problema de la definición de políticas. Y además entender, he estudiado mucho en estos días lo que pasó en situaciones particularmente en Puerto Rico, Nueva Orleans, en Auckland, en Nueva Zelanda, en el norte de Japón, respecto a que las comunidades no son resilientes porque sí. La resiliencia es una palabra muy sobreusada, sobreutilizada, que se olvida de que hay capacidades para gestionar esa resiliencia, y particularmente en lo que hace a comunidades y a comunidades fuertemente afectadas, hay una variable distintiva que les permitió sí ser resiliente institucional y socialmente, y es cuando hay mucho capital social. Por lo tanto, el fomento del capital social es algo que la experiencia internacional ha documentado fuertemente como una posibilidad de salida, especialmente en comunidades en donde existe fuerte necesidad de salir o de recuperarse tras una situación de desastre. Gracias. Luis Duque, es tu turno. Por favor, activa tu micrófono. Ya no la apagues más. Sí, por favor, no los apaguen. Luego me acuses a mí. Muy bien. Ahí está. Yo aquí voy a dejar como algunos puntos calientes. Lo primero es que voy a recoger unas palabras que le escuché a Roy en una charla que tuve con él hace unos días, y es que desgraciadamente los gobiernos, los políticos y nosotros los consultores nos dedicamos ya más a contratar Gráficas. imágenes, perdón, Gráficas. que estudios. Y eso responde un poco al llamado de atención que nos hace Mario, en que pareciera que no estamos estudiando lo suficiente para poder atender o el gobierno o la crisis o el riesgo. Lo segundo que tengo para decir es que yo creo ciegamente en que los gobiernos tienen que empezar a transformarse en 5 líneas a partir de este COVID-19. La primera es que hay que cuidar la casa. Y hace rato el
45% de la humanidad, que son los millennials, nos vienen llamando la atención sobre eso y no le hemos querido prestar atención. Cuidar la casa es cuidar el medio ambiente, cuidar el planeta, y no es cuidar nuestro pedacito, no es cuidar Colombia, no es cuidar Argentina, no es cuidar México, no es cuidar Ecuador, no, es que cuidar el planeta. Lo segundo es que los gobiernos políticos y nosotros los que vivimos de la política, entender que ya llegamos a vivir en el mundo digital. Ahora sí, de verdad, empezamos a vivir en el mundo digital, y el mundo digital no es Facebook, no es TikTok. Por favor, señores, olvidémonos de eso. Lo tercero, yo sí estoy totalmente de acuerdo con Antonio, y es, hay que pensar y actuar en colectivo, por más que tengamos intereses distintos. Lo cuarto es reconocer, nosotros debemos reconocer que hay gente más importante que las Kardashians. Que no puede seguir siendo que la comunicación política se base en influenciadores. Perdónenme, pero ahí ya empecé, desde el desayuno sabemos cómo va a ser el almuerzo, empezamos mal. Quinto, es que creo ciegamente, Marilú, en el poder del matriarcado. Creo mucho más en el poder del liderazgo cuando entiende la dignidad del reconocimiento como parte fundamental de la democracia. Y ese liderazgo no tiene género. Pero creo ciegamente en el matriarcado. Me quedo con 12 grandes inquietudes. Una sobre la democracia digital directa. Ustedes imaginan la democracia digital directa manipulada por quienes hoy dominan los megadatos. Todavía seguimos creyendo que cuando le damos clic a aceptar condiciones, no le estamos entregando el culo al dueño del portal. Y la otra incógnita es, todo esto suena muy bonito, pero cuando se está jugando el poder, pareciera que los políticos y nosotros mismos no tenemos escrúpulos para olvidarnos de todo lo que hemos dicho hasta el momento. Grande, grande. Ok, ha llegado el momento de responder a las preguntas, y para finalizar vamos a concluir con la cuarta ronda, que ya serían las conclusiones. Serían Marilú, Mario... Hay cuarta ronda, yo cerrando. Roy y Antonio. Entonces es momento de pasar a las preguntas. Por aquí Mónica Cárdenas en el chat nos dice: insisto, caemos en el error en que las leyes o normas son la solución. Se requiere un cambio cultural, y ahí es donde va la responsabilidad profesional y social. ¿Alguien gusta hacer un comentario? Pobre Mónica. Yo estoy de acuerdo contigo, Mónica. Me parece que está bien, claro, es una Claro. aseveración, es una reflexión. Incuestionable. Incuestionable. Es incuestionable, exacto. Es como lo de la barba de Roy, que Tal ya se cual, lo dijo, es exactamente igual. No, con barba o sin barba, incuestionable, incuestionable. Oye, pero yo sí quiero señalar algo más, si me permiten, y que tiene que ver con lo que comentó Roy y también Luis David, así muy rápidamente. Claro que hay muchas amenazas sobre la democracia digital directa. Yo es una que propongo, pero evidentemente es para discutir la democracia. ¿Qué democracia queremos también? Es como el tipo de cambio que nos vamos a querer quedar sobre la oferta que hay en el mercado. Pero hay un tema. Si se acabó la intermediación de los curas, porque para hablar con Dios ya tienes un app. Si se acabó la intermediación de ir a los bancos físicamente, porque para hacer una transferencia ya tienes internet. Si se acabó la intermediación de los periodistas, porque tienes a tu vecina que te pone una fake y te la crees. ¿Por qué no se va a acabar la intermediación de la política como hoy la concebimos? ¿Por qué no se va a acabar? Claro que se va a acabar. Es más, se está acabando. Por eso se van a reformular todos los sistemas que vienen del pasado y que están todavía sobreviviendo. Por eso, Luis David, yo estoy de acuerdo contigo en que efectivamente, bueno, ¿cómo lo vamos a manejar todo esto? ¿Qué vamos a hacer, no? Eso es importante. Perdón por la reflexión. Yo no estoy en desacuerdo. Solamente Claro. hago la Hay que pensarla. Claro, hay que sí, pensarlo. pensémosla. ¿Qué vamos a hacer? Sí, pensémosla. Yo les hago... Pero porque además, digo en mi segundo punto, y es que entramos a vivir en digital.
Ahora perdón, sí, y quería decir eso. Exacto, Luis David, quería darte la razón en eso. No es vivir en Twitter, en Facebook, o sea, ¿eso qué es? Eso no es nada. Lo que viene no es eso. Estoy de acuerdo contigo ahí. Impresionante. Estoy de acuerdo en todo contigo. Te beso y te abrazo. Gracias. Lamento cortar este romance. Pero me gustaría hacerles una pregunta. Teniendo en cuenta que las redes son horizontales, que no reconocen, no tienen una estructura vertical como los partidos políticos, que no reconocen líder, sería un liderazgo completamente nuevo que todavía está por llegar. Marilu, cuando te refieres a las redes, ¿me estás hablando de redes sociales? De redes sociales, correcto, sí. Digitales. Yo la verdad Digitales. no creo que las redes sociales sean horizontales. Perdóname, pero que si algo tiene verticalidad, son Yo redes estoy sociales. convencida. Estoy Ok. convencida, no solo lo digo yo, sino lo dice, Ralph Murphy y un montón de gente. Te horizontaliza. Es decir, yo entro y salgo cuando quiero. Micrófono para Antonio y para Mario, creo. Sí. Bueno, muy bien. Sí, yo creo que... perdón. Sí, perdón. No, sí, Mario, sí. No, te iba a responder a la pregunta, Marilu. A ver, Ralph es un amigo a quien quiero y es, yo diría, un prócer en vida. Pero para hablar de redes hay que estudiar de redes, no opinar de redes. Porque si es por eso, Norberto Bobbio era un antilitista de redes y era uno de los politólogos más importantes del mundo, pero no estudió las redes. Entonces, la verdad es que es parte también de la responsabilidad que como profesionales tenemos de, si pensamos en las redes, estudiamos las redes. Hace horas, y se los recomiendo, no solamente porque son amigos, sino porque es un libro genial, América Latina acaba de ver un libro nuevo que nuclea casos de básicamente 5 países, que es el estudio de Ernesto Calvo, profesor en Maryland, y de Natalia Uruguete, investigadora de CONICET de Argentina, gran amiga, que se llama Fake News, Trolls, Fake News y otros encantos. ¿Sí? Es un libro publicado por Editorial Siglo XXI. Y léanlo básicamente, porque hay algo del ejercicio de redes, pero particularmente me interesa un núcleo de relaciones que lo sintetizaría en 3 elementos. 1, las redes jerarquizan. 2, las redes concentran. Y 3, las redes tribalizan. Esos 3 elementos, si hay algo que no tienen, es nada de romántico, ni nada de horizontal, ni nada de idealismo. Y es la contracara del fenómeno que también replicaba Antonio Solá antes. No es eso. Queremos ver un mundo ideal y romántico, a mí me encanta, ¿sí? Pero más bien prendamos Netflix, buscamos alguna buena comedia de Hollywood o lo que fuere, pero seamos serios y metámonos a los libros y metámonos a la literatura y seamos responsables en que cuando opinemos diferenciemos lo que yo creo que es y lo que los estudios dicen que medianamente, aunque sean contradictorios, es. ¿Puede que haya 2 estudios distintos? Sí. Seguramente yo le creeré un poco más a los estudios de Roy Campos cuando tenga que ver con la opinión pública, le creeré a otro más en función de metodologías, de experiencia, de reputación, de cercanía de escuela y lo que fuere. Pero la verdad es que no podemos como consultores desconocer los avances, las investigaciones serias, el marco empírico que ofrece la academia. Perdón. En este caso he estudiado las redes sociales, no vamos a generalizar, podés generalizar con otros, no con los que estamos en la consultoría, que realmente creo que al menos los 4 que estamos acá, o los 5, no sé, somos todos gente responsables y con una trayectoria. Para mí... No, yo no soy tan responsable. No, sí, sé que lo sos. Para mí es horizontal, porque además las redes no reconocen ningún liderazgo. Entrás y salís cuando vos querés. Te juntás con los segmentos afines a vos, no hay liderazgo, cada uno da su opinión, así tenga que mandarte al diablo, etcétera, etcétera. Las he estudiado, no es el momento que yo acá dé una clase de redes sociales, obviamente, pero las he estudiado concienzudamente y absolutamente son horizontales. Pero no tu reconocen libertad, Marilu, no hace liderazgo. horizontalidad. Y si se agrupan... Hacia tu libertad, no la horizontalidad. La creación y la circulación de contenidos en redes no es horizontal, Marilu. Digo, a ver... Decime, también estás en contra creencia. de que la sociedad es una masa líquida. No, estoy diciendo que hay flujo de circulación que no tiene que ver con horizontalidad. Una cosa es que vos opines No lo que reconocen, quieras, no otra cosa es que reconocen marques liderazgos. tendencia
por fuera de tu tribu y en el marco mundial, no es horizontal, no es lo mismo un tuit de Trump que tu tuit. No marcas ni el tendencia, mío. te unís a segmentos absolutamente afines. Pero no hay marcación de tendencia. Son segmentos afines con los cuales te unís a través de las redes. Ya ves Para lo que mí, ocasionas, esa es Toño, mi con- humilde opinión. esta discusión la ocasionó Toño con su propuesta de democracia digital. Provocador, Por Roy, provocador. provocador. ¿Podrías Pero- checar tu micrófono, Antonio, para ver si ya se puede activar? ¿Puedes checar? Toño, Ahí está, aquí estoy. Ahí está. Aquí estoy. No podía hablar. Oye, me sentía mudo. Parte de la democracia digital directa. Sí. Perdón, Roy, adelante. No, a ver, yo creo que no es hora de discutir lo de las redes. Yo creo que efectivamente empezaron horizontales y yo creo que ahorita ya la horizontalidad se ha perdido, influencers, etcétera. Hay otras formas y además hay tantas redes que efectivamente tribalizan, polarizan, pero bueno, no es la discusión. La discusión era sobre, hay que repensar la democracia. Yo creo que la repensada tiene que ver sobre la gestión de gobiernos, no sobre la democracia. Llamémosle como sea, porque también hay que repensar gobiernos no democráticos. Bien, hay que repensar. Y efectivamente, hay que hacer gestiones de gobiernos digitales directas. Si hay un delivery de pizza, ¿por qué no me puede también hacer mi gobierno el delivery? ¿No? Las campañas, ¿por qué no hacerlas también delivery? O sea, muchas cosas hay que hacerlas de digital directo. Lo que sí es que ya estamos en la última etapa. Yo quisiera retomar algo que dijo Mario Riordan. No hay que estar inventando, sino hay que estar aprendiendo. ¿Sabes? Porque estamos viendo, olvidémonos de lo que pasó e inventemos, no, aprendamos de lo que pasó. Y hay tantas cosas escritas que ahorita en este momento, cuando acabe esto, se requiere escribir mucho de lo que pasó. Y escribir mucho y la OMS nos tiene que dar exactamente qué pasó, qué funcionó, qué no funcionó. Lo que es un hecho es que vamos, si no nosotros en forma de vida, pero muchos de los que actualmente viven van a volver a vivir una pandemia. Va a volver a tocarles una pandemia. Eso es, pero ya es un hecho. Ante la inminencia de esa pandemia, se requiere aprender cómo reformular políticas, hacer políticas públicas, cómo reformular reacciones, cómo colaboraciones, cómo reformular. Parte tiene que ver con la salud. O sea, tenemos que aprender que mucho del asunto es que somos una sociedad que tiene enfermedades que ya el Estado no estaba aguantando. La diabetes, el tabaquismo, la obesidad, tenemos que aprender a atacarlas desde ahorita para prepararnos a la pandemia. Tenemos que aprender a que nuestro sistema de salud tiene que estar preparado. Ya no estar todo privado. O sea, el sistema de salud público tiene que estar preparado. Espacios públicos. Yo creo que lo que tenemos que hacer ahorita, y por cierto, de la comunicación también, cuál comunicación funcionó, pero creo que en estos casos es la transparencia, ¿no? O sea, la permanencia de la comunicación y la transparencia tienen que ser muy evidentes, tienen que ser muy claras, cada vez hay más canales para comunicar. Todavía me tocó, no sé si ustedes, pero todos los perifoneos. De repente los domingos hay perifoneos donde sale gente gritando, quédense en su casa y quédense en su casa. Pues sí, hay que recordarse que aunque sea domingo no salgas a pasear, tranquilo. Es decir, creo que ahorita en este momento hay que aprender más que inventar. Hay que aprender para poder crear una base y a partir de ahí construir cómo vamos a recibir la siguiente pandemia. Ok, aquí tenemos una pregunta para Mario y nos comenta, ¿la teoría política contemporánea cambia a partir de esta crisis? No, a ver, por supuesto que cualquier teoría se actualiza, pero además entendamos que lo que llamamos construcción de teoría no se hace de un día para el otro, ni es alguien que habla. La construcción de teoría es una acumulación de muchos pensamientos que van construyendo un paradigma y de alguna manera las teorías se actualizan en periodos relativamente largos. Entonces pensar que todo cambie y se generen nuevos marcos teóricos de aquí, me parece que no. Imaginemos que lo que llamamos una teoría implica, pongo un número aleatorio, implica 10.000 papers a escala mundial, ¿sí? Hablando sobre un mismo tema y una acumulación en red de mucha literatura. Entonces,
La realidad es que no, la realidad es que no. Sí, evidentemente va a haber muchísima actualización, sí se va a incorporar muchísimo elemento. Yo tengo un libro aquí de dos de los, yo diría, 5 o 6 voces más importantes del mundo, Aren Boy y Patrick Lagadec, nórdico y francés respectivamente. Cuando digo nórdico es porque no me acuerdo de qué país es Aren Boy, creo que si no me equivoco es noruego. Y en el año 2005 establecieron un criterio de cómo sería el próximo hecho disruptivo a nivel internacional, y básicamente pensaron en una pandemia. Cuando uno lee eso, fue escrito en el año 2005, a 20 años, literalmente describe lo que hoy está pasando. Ni siquiera había pasado algunas de las pandemias o epidemias regionales severas. Entonces, la verdad es que eso tampoco significa un cambio, más bien una ratificación de posturas teóricas previas. Pero más allá de cierta adaptación, vuelvo a insistir, la tendencia dominante que se ve internacionalmente respecto a la comunicación es que va a incorporar mucho más elementos que antes estaban fuera de agenda, pero sí estaban producidos, y respecto a los liderazgos, daría la sensación que hay una profundización de ciertos liderazgos preexistentes, con un corrimiento, básicamente, que esto es típico, de acuerdo a lo que la historia demuestra, a cierta restricción del flujo circulatorio tras situaciones de desastre, tras fenómenos naturales o tras guerras, ¿sí? Y esto es típico de darse, porque incluso... y derivado de esto además un mayor predominio del estatal. Ahora, si lo estatal es más de corte socialdemócrata, más de corte cooperativo keynesiano, o si tiene que ver con posturas autoritarias e incluso protofascistas, como puede ser Hungría, Filipinas, India particularmente, con su mayoría casi automática, la verdad es que uno no lo sabe. Ahora, ¿qué tiene de nuevo eso que dije? Nada, absolutamente nada. Gracias, Mario. Aquí tenemos otra pregunta para Antonio Sola. La pandemia da lugar al poleentertainment. ¿El show político va a ser más importante en el futuro de las campañas políticas? Eso llegó para quedarse también. La política del entretenimiento es un hecho, la política ya compite con el entretenimiento y va a existir esa política del entretenimiento. Lo que hay que crear es una nueva relación mediada con las imágenes, con eso que le hemos llamado espectáculo. El espectáculo en sí mismo no es malo y puede tener un buen fondo. Nada, eso es lo que hay que construir ahora. Creo que eso va a ser una parte fundamental del trabajo que tenemos que hacer para recuperar la identidad de los pueblos, la identidad de nuestras naciones, la identidad de nuestras comunidades, que han sido depositadas básicamente en una imagen que, como bien decía Luis antes, nos ha llevado a esta parte de farsa comunicativa tan majestuosa, digamos, de la que esta industria de la que estamos hablando hoy ha sido muy partícipe. Así que, efectivamente, la politictainment vino también para quedarse, lleva ya rato. Ahora lo que hay que pensar es qué vamos a hacer con ella para poderla transformar y que entre en el camino adecuado de lo que necesitamos para construir ese mundo mejor, definitivamente. Gracias, Antonio. Y aquí tenemos una pregunta ahora para Roy Campos. Los indicadores de popularidad tan radicales en los actuales líderes de gobierno, ¿qué tanto afectará a sus partidos en las próximas elecciones? Bueno, no sabemos porque cuándo serán las próximas elecciones. Si estás hablando de México, son a mediados del año que entra, y para mediados del año que entra nos va a tocar una crisis económica, vamos a estar en medio de desempleo, pobreza y quién sabe qué. En este momento la gente está pensando en quién me salva, quién me ayuda, ¿no? ¿Quién gestiona la crisis sanitaria de este momento? Pero en las próximas elecciones, tal vez, si son las de Dominicana, pues son rapidito, ¿no? Pero si son las de México o las de otros países, dan después. Entonces, no sé qué tanto vaya a afectar, dependiendo del momento que se esté viviendo. A lo mejor es castigo, ¿no? A lo mejor es castigo, porque está hablando de radicales. Efectivamente, en general están subiendo. Hay unos que están bajando, pero en general están subiendo. Y en general están subiendo porque priorizaron la parte sanitaria, la parte económica. Está bien, cuidaron mi vida. Y algunos hasta me ayudaron, me depositaron una lana, ¿no? Bien, pero viene el golpe, viene el coletazo, una depresión mundial. Una depresión en donde los países van a ser como ayudarse a ellos mismos antes que ayudar a los demás. La solidaridad mundial va a estar un poco olvidada. Va a haber endeudamientos, va a haber pérdidas de empleo, cierre de empresas, ¿no? Va a haber aumento de la inseguridad. Entonces, yo no sé cómo les puede afectar. No hay que estar inventando. No hay que estar inventando. Depende de qué tan fuerte sea la crisis, cómo pegue, quién gestione y quién ofrezca salir de la crisis que viene. Gracias, Roy. Ahora, una pregunta para Marilú. Como dijiste en tu primera intervención, las mujeres son las que mejores han administrado la crisis. Es tiempo de mujeres en espacios de poder.
Bueno, en realidad hay 18 líderes mujeres alrededor del mundo. Imagínense, entre 200 países, 18 prácticamente es poco. Lo que dije es que 7 líderes de gobierno, como las que mencioné, fueron las que mejor han demostrado manejar la crisis de esta pandemia. Y que sin duda yo pienso que la gente va por los resultados. En una pandemia se acabaron, digamos, las franjas, las dudas. La gente va por los resultados y, como bien decía Roy, los líderes políticos que se ocuparon de la salud de la gente, bueno, han mejorado notablemente su imagen y su valoración. Pero es tiempo de mujeres, indudablemente, y yo no creo en cupos, y absolutamente las mujeres que están, nosotros decimos acá machirulo, es muy machirulo decir que los cupos no tienen importancia y que queremos mujeres absolutamente preparadas, o con condiciones, o con valores, etcétera, etcétera. Yo les puedo asegurar que las mujeres que llegan a situaciones o a posiciones de decisión, de poder, política, son mujeres que están preparadas para hacerlo. Y que muchas no llegan porque han perdido la vida, como pasó con la gobernadora electa de Puebla, que le bajaron en México, recordarán muy bien, que le bajaron antes de asumir el helicóptero y perdió su vida junto a la de su marido. Y muchísimas candidatas más, que podría seguir nombrando. Gracias, Marilu. Bueno, ya les agradecemos muchísimo. Ya nos alargamos un poquito de acuerdo a lo que iba a ser nuestro conversatorio del día de hoy. Entiendo que tienen actividades. De manera rápida, hacer una conclusión. ¿Les parece si empezamos en este orden? Antonio, Luis, Marilu, Mario y Roy, por favor. Pues muchas gracias a la organización, a Marilu, a Luis David, a Roy, a Mario. Es un honor compartir con ellos, los colegas, que podamos seguir discutiendo, hablando y conversando. Es maravilloso. Yo creo que efectivamente la política sirve para construir un mundo mejor. Que este cambio vino para quedarse y que lo que tenemos que hacer es discutir qué tipo de cambio es el que vamos a comprar en el mercado de los que tenemos disponibles. Es necesario que tengamos gobiernos altruistas, solidarios y cooperativos para darle cabida a una nueva generación que viene evolucionada no psicológicamente, sino biológicamente. Esto va a ser muy importante en la nueva transición que vamos a vivir en los próximos meses y años, especialmente en el medio plazo. Un ser humano nuevo que nace en el entendimiento que tiene que florecer, en donde la verdad va a ser mucho más importante que la mentira, y así debería de ser, en donde desde luego la compasión va a ejercer una parte importante de los nuevos gobiernos, en donde esos nuevos gobiernos van a crear salidas oportunas, esperemos, a esas pandemias que dice Roy que van a volver, y desde luego que vamos a estar mirando al ser humano con cosas distintivas que nos van a permitir vivir en una mejor humanidad. Quiero terminar diciendo que nosotros no vinimos aquí a acumular riqueza, vinimos aquí a ser felices. Y en eso es en lo que todos tenemos que colaborar. Un abrazo muy fuerte y hasta siempre. Nos vamos a estar viendo en estos días. Cuídense mucho. Gracias, Antonio. Ahora sí, Luis, es tu turno. Gracias a ti, a Alejandro, un abrazo especial para Marilu, Roy, Mario, Antonio. Me quiero despedir con 2 frases. Una del origen de las especies de Charles Darwin, que dice que no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que más fácil se adapta a los cambios. Yo soy un poco más positivo que algunos de mis compañeros y creo que de esta vamos a salir, porque no es la primera ni la última pandemia que vamos a tener. Y como diría un argentino como Mario, que en su anillo de mano izquierda, en el dedo meñique, con un oro macizo, que lo identificaba como el capo del fútbol argentino, llevaba en ese anillo 2 palabras que decía: todo pasa. Ese argentino, Julio Grondona, capo del fútbol, vio pasar a Bilardo, a Pasarela, a Bielsa, a Peckerman, a Maradona, a Batista, a Menotti, y vio pasar muchos problemas. La responsabilidad es nuestra si queremos ver el problema o queremos aportarle la solución. Y el mensaje
todas las personas que nos acompañaron hoy en la charla es no todas las responsabilidades de los políticos. La Organización Mundial de la Salud nos ha dicho que de esta pandemia salimos si nos quedamos en casa, si nos ponemos una mascarilla, si nos lavamos la mano, si guardamos distancia. Y eso, nada de eso le podemos echar la responsabilidad a los políticos. Dejemos de quitarnos nuestra propia responsabilidad. Estamos hablando de democracia directa digital, pero somos felices dándole la responsabilidad a los políticos para que actúen por nosotros. Gracias a todos, un abrazo y estoy seguro de que vamos a salir de esta y que nos vamos a tomar un whisky como el que me prometió Mario hoy, un tequila con Roy, un vino con Antonio y todo lo que me pida Marilu. Yeah. Gracias, Luis. No me tientes, Luis, tengo una lista larga. Bueno, un abrazo con todo el corazón a mis queridos amigos Roy, Antonio, Luis y Mario. Y si algo hemos aprendido en esta pandemia, ya que se habló tanto del aprendizaje, es la importancia de los valores en la sociedad mundial, que fueron las herramientas claves para atacar el virus. Cada ciudadano, desde el lugar que fuera, priorizó la disciplina, responsabilidad, solidaridad, unión, tolerancia, respeto, empatía, a una costa de sus crisis personales y sufrimientos. Por primera vez en la historia de este mundo globalizado por los avances y el uso de las nuevas tecnologías y los medios de comunicación, se puso en evidencia una vez más lo que los consultores tenemos muy en claro cuando diseñamos las estrategias de comunicación de una campaña política, y es que a pesar de las segmentaciones, los intentos de manipulación política y la fake news, los individuos responden en función de su escala de valores y el sistema de creencia que guía a las sociedades. Así que estoy muy positiva y con mucha fe sobre la pospandemia, y sé, como dijo Antonio y como dijo Luis, que va a ser un mundo mejor, sin duda. Gracias, Marilu. Bueno, lo cito a Luis, ya que usó lo de Grondona, porque en realidad es la comprobación empírica más potente que tuve en toda la charla, porque el anillo de Grondona decía todo pasa, menos él, ¿sí? Él siempre quedaba y pasaban todos, por lo tanto voy a citar tanto Grondona como el libro que se llama Comunicación Política bajo presión, no, ¿cómo se llama? Liderazgos Públicos en Tiempos de Presión, que es uno de los libros probablemente más importantes escritos en la historia de comunicación de crisis, que dice el cambio total es una opción absolutamente extravagante. Y la verdad es que hay cambio, sí, pero el cambio es más accesorio que total, y me parece que el anillo de Grondona es claramente esa expresión empírica. Yo simplemente me quedo con una pretensión, que también lo hago desde lo personal a modo de autocrítica y a modo de mirar hacia atrás todas las veces que me tocó actuar, no tanto en el mundo académico, donde estoy más limpio de culpa y cargo, sino en el mundo profesional, y que nos miremos todos los y las pares, ¿sí? Y pensemos en una diatriba que es sumamente interesante que planteaba Norberto Bobbio respecto del sociólogo David Easton, ¿sí? Norberto Bobbio decía que en general muchas veces la política tiene un serio problema, que en vez de pensar en la preservación del sistema, piensa en la preservación del poder de quien lo tiene, ¿sí? Respecto a David Easton, que siempre imaginaba cómo mantener el sistema político en tanto que signifique aportarle legitimidad. Pero ¿saben qué? Generalmente esto nos pasa a los profesionales, que cuando tenemos que pensar en el sistema político en general, o en nuestro cliente, quien nos contrata y quien nos paga, casi siempre pensamos en nuestro cliente, quien nos contrata y quien nos paga. Y esta lectura a modo crítico que Norberto Bobbio hacía, la reproducimos nosotros con nuestras prácticas. Entonces, ojalá estemos más cerca de esta postura, ¿por qué no?, de David Easton, de mirar al sistema político en general, y quizás también como una expresión de deseo, ojalá dejemos de hablar mucho más de marketing político y nos concentremos en la mirada profunda de la comunicación política, de la ciencia política, que nos acerquemos al riesgo, que nos acerquemos a las crisis y lo hagamos con humildad. Todo lo que sabemos, bienvenido sea. Seguramente aporta desde el punto de vista de la experiencia, pero básicamente todo lo que no sabemos, porque no estudiamos o porque no leemos lo que otros hacen, la verdad es que podría ser una contribución gigante a una imagen y a una mejor reputación de un marketing político que está en coma y que también requiere un respirador artificial, como lamentablemente mucha de la gente que tiene el virus. Gracias, Mario.
¿Digo yo? Sí. Bien. A ver, miren, bueno, siempre es un gusto, ¿eh? De hecho, sí, hoy aprendí más que en un semestre de la carrera, oyéndolos a ustedes, ¿no? Y les mando un saludo a ustedes, les agradezco, y a todos, que estoy viendo varios conocidos, varios con los que he convivido. Luis, no te eches el tequila, el vino, no te lo eches todo junto, uno por uno, ¿no? Para poderte escuchar. Esta pandemia fue la primera que agarró al mundo hipercomunicado. O sea, cada pandemia es distinta, está hipercomunicado. Esta pandemia nos encerró, pero no nos aisló. Y nos permitió aprender durante y no esperar al final para aprender. Hemos ido aprendiendo. Y mucho de lo que hemos aprendido, vamos a tener que usarlo, coincido con Mario, en la comunicación política, no en el marketing político, en la comunicación política, en ayudar a los gobiernos a que gobiernen, ayudarlos en ese sentido. Ahora, el que vaya a ser un mundo mejor, es un hecho que va a ser un mundo distinto. Porque como todo cisne negro, el impacto de los cisnes negros en la política, en la sociedad, en la historia, siempre es mucho mayor que aquellos eventos que estaban pronosticados. Los no pronosticados tienen un evento. Simplemente pensemos en la forma de viajar. El atentado del 11 de septiembre cambió la forma de viajar. Bueno, esto va a cambiar la forma del restaurante, del consultorio, va a cambiar la forma de vida, de muchas cosas, y se va a establecer como forma de vida. A lo mejor el gel antibacterial ya va a ser forma de vida como el jabón en cada casa. O sea, ya cambiaron muchas cosas. Bueno, pero el que sea un mundo mejor no es por definición. Depende de nosotros, depende de lo que hagamos, de cómo reaccionemos a este cambio. Estamos viendo gente irresponsable, también es gente irresponsable que durante la pandemia contamina irresponsablemente. Bueno, ¿por qué no pensemos que también va a haber gente irresponsable? Hay que, en esa comunicación política, enseñar que el cambio tiene que ir hacia la parte buena. Y como menciona, hacia la parte de salud, deporte, hacia la parte de pensamiento, de las series de televisión, la comunicación, los gobiernos. Creo que sí podemos mejorar, pero no es un hecho que vaya a ser así. Tenemos que construir ese mejor. Pues muchísimas gracias a todos nuestros panelistas, Marilú, Roy, Mario, Antonio, Luis, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. También agradecer a todos nuestros asistentes. En nombre del equipo de Intelector y de nuestro director general, Alejandro Lara Villegas, les damos las gracias y esperamos poder verlos pronto, escucharlos y también contar con la asistencia de todos nuestros invitados para nuestro siguiente conversatorio. Cada semana tenemos uno. Los invitamos a que visiten nuestra página de Intelector y pues no nos queda nada más que también pedir disculpas por los errores que tuvimos de micrófono. Entonces, pues les agradecemos muchísimo. Muy buenas noches. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias. Adiós, presidenta. Besos. Besos virtuales. Les invita a mezcal en la próxima reunión presencial. Dale.